Hola, nosotros vamos a presentar el tema de radioinmunoanálisis RIA y análisis inmunorradiométrico IRMA. El radioinmunoanálisis, abreviado como RIA, es una técnica con relevancia histórica, pues se desarrolló a finales de los años 50 del siglo XX y facilitó el análisis de moléculas presentes en baja concentración en suero, ya que es un método muy específico y sensible. Inicialmente, se utilizó para la valoración de insulina. En la actualidad, constituye una estrategia analítica en desuso, por la peligrosidad asociada al manejo de las sustancias radiactivas. RIA lo desarrollaron en 1959 Rosalind Sussman Yalow y Salomon Berson para el análisis de insulina. Rosalind Yalow fue premiada con el Nobel en 1977. Desgraciadamente, para esos años, Berson ya había fallecido. Para comprender las técnicas es necesario establecer qué es un inmunoensayo. Este se define como un conjunto de técnicas en las que la valoración de la reacción antígeno-anticuerpo se va a llevar a cabo por la adición de un marcador a estas. Es decir, en la reacción antígeno-anticuerpo primarias no se producen productos que faciliten distinguir o validar si la reacción se ha llevado a cabo o no, por lo que es necesario introducir algún indicador que permita valorarla. Estos indicadores, conocidos como marcadores, se unen de manera dirigida a antígenos o anticuerpos por unión covalente y van a permitir el revelado de la reacción. Los marcadores pueden ser de naturaleza diversa, pero posiblemente los más usados en este grupo de técnicas son los fluorocromos, los isótopos radioactivos, las enzimas y las nanopartículas coloreadas. Conociendo ya los marcadores empleados en los inmunoensayos, que dan la primera clasificación de estos, existen otras clasificaciones basadas en si hay o no competencia en la formación de los inmunocomplejos o en si la valoración de la reacción se hace directamente o retirando las moléculas no conjugadas. Los inmunoensayos marcados son competitivos o no competitivos. Los inmunoensayos no competitivos utilizan un exceso de anticuerpo marcado para unirse al analito, mientras que los inmunoensayos competitivos, el analito compite con una cantidad específica de antígeno marcado por el anticuerpo. El inmunoensayo no competitivo es el más sensible. Con base al anterior, el radioinmunoensayo es un tipo de inmunoensayo o método radioinmunométrico que se basa en la formación específica de los complejos antígeno-anticuerpo, lo que dota de una gran especificidad unida a la gran sensibilidad de los métodos radiológicos. Este método se basa en la competencia existente entre el anticuerpo no marcado y una cantidad conocida del antígeno marcado, también conocida como antígeno caliente, para formar los complejos antígeno-anticuerpo o antígeno caliente-anticuerpo. Con estos tres componentes puede realizarse el ensayo, en el que, manteniendo constante la cantidad de antígeno marcado y anticuerpo, se observará que mayor cantidad de antígeno, menos antígeno marcado queda unido a la cantidad fija de anticuerpo, lo que permitirá relacionar la radioactividad con la concentración de antígeno. El antígeno caliente se forma sustituyendo átomos normales en el antígeno, un radioisótopo, que es una forma inestable de un elemento que emite radiación para transformarse en una forma más estable. En la tabla se muestran algunos radioisótopos utilizados en RIA. Los más comunes son el yodo 125 y el titrio. El radioinmunoensayo es una técnica en la cual una molécula antigénica, que es la molécula que se quiere determinar en la muestra, compite con una molécula marcada con un trazador radiactivo para unirse a un anticuerpo específico. Recordemos que un antígeno se une a su anticuerpo sin el establecimiento de enlaces covalentes, solo lo hacen por fuerzas débiles, como atracciones electrostáticas e hidrofóbicas, por mencionar algún ejemplo. Si ponemos en contacto al antígeno contenido en la muestra con su anticuerpo específico, después de un determinado lapso de tiempo, se habrá alcanzado un equilibrio, en el que se forma y se disocia el complejo antígeno-anticuerpo. Si a este sistema adicionamos un antígeno caliente, es decir, una molécula de estructura similar a la del antígeno presente en la muestra, pero marcada con un trazador radiactivo, el anticuerpo también reaccionará con este y entonces se generará un nuevo equilibrio en el que existe la formación de dos complejos antígeno-anticuerpo, el complejo radiactivo y el no radiactivo. Si las cantidades de anticuerpo y antígeno caliente se mantienen constantes, la formación en mayor o en menor proporción del complejo antígeno-anticuerpo no radiactivo
depende solamente de la cantidad de antígeno frío o no marcado. Así, si en una serie de tubos de ensayo se agregan cantidades conocidas de anticuerpos y cantidades conocidas y crecientes de antígeno caliente, se puede construir una curva patrón para determinar la concentración de antígeno frío presente en la muestra. Entonces, a modo de resumen, el diagrama de la derecha ilustra que RIA es una técnica competitiva porque el antígeno frío, representado con azul, y el antígeno caliente, que está representado en rojo, compiten para unirse con el anticuerpo. En ausencia de antígeno frío, todos los complejos que se van a formar son radioactivos, pero al aumentar la cantidad de antígeno frío, este desplazará al antígeno caliente, quedando una menor proporción de complejo radiactivo. En este diagrama se asume que la concentración del antígeno frío es tal que el 100% de antígeno caliente fue desplazado, quedando como radiactividad libre en el medio. Los elementos que constituyen el RIA son el antígeno frío y el antígeno caliente, así como el anticuerpo. Hay que destacar que la especificidad, es decir, la capacidad que tiene el anticuerpo para diferenciar a su antígeno específico de otras moléculas que se parecen, influye considerablemente en los resultados de las determinaciones que se hacen por RIA. Esto por las reacciones cruzadas que puedan sufrir. Al modificar la concentración de anticuerpos en RIA, se modifica el rango de trabajo de la curva patrón. Entonces, si un RIA ha sido diseñado para hacer determinaciones en un rango de concentraciones y se quiere adaptar ahora a muestras en las que el antígeno está más concentrado, sin la necesidad de realizar diluciones en la muestra, se aumenta o se disminuye convenientemente la cantidad de anticuerpo en la curva patrón, llevándola así al rango de trabajo requerido. En cuanto al antígeno caliente, la condición de que exista una total identidad estructural entre este y el antígeno frío no se cumple al 100%. Esto es debido al marcaje, que provoca modificaciones en la molécula. Estas modificaciones tienen que ser mínimas. El radioisótopo a utilizar debe emitir radiación detectable que no ocasione radiólisis intensa y, como se ha mencionado, los trazadores pueden ser emisores beta o gamma. Los emisores beta son el tritio y el carbono 14. Como son isótopos de carbono e hidrógeno, y estos están presentes en todas las moléculas orgánicas, resultan ser marcadores ideales en RIA, pero el problema es que el contagio resulta complicado en los laboratorios. Entonces, los emisores gamma son más fáciles de cuantificar y casi siempre el isótopo utilizado es iodo 25. Una parte fundamental de RIA son los métodos de separación que se aplican al sistema para poder separar los términos de la ecuación, los complejos antígeno-anticuerpo y las formas disociadas, que si seguimos el ejemplo de la diapositiva anterior, las formas disociadas son radiactividad libre que se encuentra en el medio. Existen diversos métodos de separación, como la electroforesis, la cromatografía, resinas de intercambio iónico, filtración en geles, la técnica de doble anticuerpo e incluso el empleo de Staphylococcus aureus como agente inmunoabsorbente. Pero siempre la técnica más utilizada en la actualidad es la de polietilenglicol. La separación final se logra con la centrifugación, en la cual precipita generalmente el complejo, y la fracción libre que está en el sobrenadante se elimina por decantación o por aspiración. Con el fin de simplificar la técnica de RIA y también para reducir pasos de pipeteo, incubaciones y centrifugaciones, se desarrollaron técnicas de anticuerpos en fase sólida, como IRMA. Análisis inmunorradiométrico, IRMA. Es un ensayo no competitivo en el que la molécula a medir es atrapada entre dos anticuerpos. El primer anticuerpo está adherido al interior de las paredes del tubo y el segundo anticuerpo está marcado radioactivamente para la detección. La molécula a medir que está en el suero del paciente se une a los dos anticuerpos, formando un complejo anticuerpo-antígeno-anticuerpo. Finalmente se elimina el anticuerpo radioactivo libre y se cuenta la reactividad del complejo anticuerpo frío antígeno anticuerpo radioactivo. Se determina la cantidad de anticuerpo marcado unido. A partir de una recta patrón se interpola el valor obtenido para saber la concentración de antígeno presente o bien se realiza la recta de calibrado. Ya mencionadas las características de ambas técnicas, podemos comparar y precisar las diferencias entre ellas. Por un lado, RIA es un inmunoensayo competitivo, en donde la gráfica de la curva patrón es decreciente y su trazador reactivo es el antígeno.
Mientras que IRMA será no competitivo, su gráfica de la curva se verá creciente y el trazado reactivo será el anticuerpo. Las interferencias en los inmunoanálisis pueden producir señales falsamente elevadas o disminuidas, lo que resulta en valores falsamente altos o bajos respectivamente. Una interferencia puede ser no específica, producto de sustancias que no tienen similitud física con la hormona, o puede ser un anticuerpo contra el propio analito o contra el factor reumatoide. También puede deberse a la presencia de sustancias en la muestra que tienen similitud inmunológica o física con el analito. Estos problemas están relacionados con la especificidad del anticuerpo. A veces el anticuerpo puede reconocer moléculas relacionadas. Estas interferencias pueden ser la presencia de autoanticuerpos en pacientes con enfermedades autoinmunitarias que pueden dar resultados erróneos en algunos analitos. La presencia de autoanticuerpos endógenos contra el antígeno de interés, como hormonas tiroideas, antiinsulina o antitiroglobulina, pueden complicar la interpretación de los resultados de los inmunoanálisis. Anticuerpos heterofílicos, que son anticuerpos antiinmunoglobulinas G de animal, como ratón, conejo u oveja. Especies muy utilizadas para la obtención de reactivos para inmunoanálisis, pueden formar falsos sándwich y dar lugar a resultados falsamente elevados. El efecto gancho se produce ocasionalmente en los métodos inmunométricos cuando la concentración del antígeno que se va a determinar es inusualmente elevada y uno o ambos anticuerpos quedan saturados antes de que se forme el sándwich, fenómeno que da lugar a resultados falsamente bajos. El fenómeno se puede producir a partir de una determinada concentración que varía según el método y el fabricante. La medición de la radiactividad se realiza en contadores según el tipo de emisión, ya sea emisión gamma o emisión beta. Los contadores son de centelleo. El contador de centelleo es parte fundamental del instrumento. Está compuesto por una sustancia fluorescente y un tubo fotomultiplicador asociado. La sustancia fluorescente, también llamada centellador, interacciona con la radiación para poder emitir un destello luminoso. Un fotomultiplicador asociado posee un fotocátodo que libera electrones por acción de la luz que es emitida, y un sistema finalmente amplifica la respuesta electrónica hasta un rango adecuado. Como centelladores se emplean cristales de yoduro de sodio que son activados con titanio en radiación gamma, y para la radiación beta se emplean líquidos orgánicos fluorescentes como el antraceno o el gileno, por ejemplo. En la parte de automatización de la técnica, existen contadores de lectura que disponen de una serie de detectores independientes que son capaces de leer muchos tubos de forma simultánea y que se disponen en gradillas especiales. El contador programado previamente reconoce la posición que ocupa cada tubo para poder realizar la curva patrón y de esta manera poder arrojar directamente el resultado de las muestras. Entonces, las unidades de radiactividad en RIA e IRMA son centelleos por segundo o centelleos por minuto. La imagen muestra un contador gamma que cubre las características anteriormente mencionadas, y en esta se muestra de manera muy general un esquema de los circuitos que lo componen. Como parte de la normatividad aplicada a este tipo de técnica, podemos relacionar las normas vigentes 229 del 2002 en materia de salud ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos de protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, y también la norma 012 del 2012 en materia de condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. Control de calidad del radioinmunoanálisis. El control de calidad es un conjunto de procedimientos que nos permite evaluar la calidad de cualquier análisis cuantitativo. Se estima la precisión, la reproducibilidad y la desviación de este. El objetivo primario de control de calidad es el de mantener y mejorar la calidad para contribuir al diagnóstico de un paciente o al seguimiento de una investigación. Su papel o función inmediata es la identificación de muestras que por su imprecisión o desviación deben de ser rechazadas. A esto sigue una fase de identificación del error o errores que puedan causar las fallas, permitiendo su consecuencia eliminación. Y finalmente, como función a largo plazo, la modificación y la optimización del diseño del análisis para encontrar aquellos reactivos que van a ser de utilidad para la clínica o la investigación. En el control de calidad, los elementos de mayor utilidad son la evaluación de la curva dosis-respuesta, el perfil de imprecisión y las muestras de control de calidad o muestras testigo. Todo esto nos permite valorar la reproducibilidad
y desviación del análisis. Al compararlo con otros ensayos realizados con anterioridad, mide la variabilidad en la estimación de la concentración de una misma muestra en diferentes ensayos a lo largo del tiempo. Esta fue la técnica gold estándar debido a que permitía medir la concentración de prácticamente cualquier antígeno o anticuerpo cuando se realizaban variantes sobre esta. Esta técnica resultó ser extremadamente potente y capaz de ser sensible en el rango de los picogramos. Sin embargo, el constante uso de RIA llegó a aumentar la preocupación y las problemáticas sobre la cantidad de residuos radiactivos que se estaban produciendo en el área de investigación y también por laboratorio clínico. Además, los riesgos potenciales asociados tanto para los científicos, los técnicos y el medio ambiente eran alarmantes. El desarrollo posterior de ensayos con soporte de fase sólida anticuerpo-antígeno han sido diseñados para usar los principios de RIA, pero eliminando entonces los riesgos asociados con el uso de radiactividad. Estos ensayos se denominan ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas o ELISA.